a comenzar con una oración, si me permites. Oremos. Señor, en esta hora de la tarde te doy gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque en este día nos has dado vida, salud, fuerzas, deseo de estar aquí en tu casa y proveíste en la transportación para llegar. Señor, queremos que en este tiempo sea tu tiempo para que tú seas alabado, adorado y que nos hables. Señor, quiero que quites de mí toda torpeza, toda distracción de mi mente, para que solamente tu Espíritu Santo me use y nos hables y transformes nuestra vida a través de tu palabra. Comenzamos este tiempo en el nombre de Jesús y recibe la honra y la gloria. Amén. Amén. Por varias semanas hemos estado aprendiendo ya más de 10 mandamientos que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos. Son mandamientos que dan vida. Cuando tú practicas, cuando tú vives de acuerdo a lo que el Señor nos enseña, produce vida en ti. Y hoy vamos a ver el siguiente mandamiento. Pero antes de eso quiero comenzar hablándote de esta sociedad en la que vivimos. Yo no sé si te has dado cuenta de que en esta sociedad, si tú expresas tu opinión que es contraria a la de alguien más, te van a ver o te van a catalogar, te van a criticar como una persona que eres juicioso, una persona que eres intolerante. Y hasta hace unos 2 años para acá, tal vez máximo, hay una palabra que en inglés se ha utilizado mucho, a lo mejor ya la has empezado a escuchar hasta en español, es cancelar. Cancelar. Si tú dices algo en las redes sociales, algo que no le agrada a alguien, te cancelan. En otras palabras, eres un cero a la izquierda. No cuentas para ellos. Te borran de sus contactos, te tratan de callar de alguna manera. En inglés es you're canceled. Estaba escuchando hace algunos años atrás, hablaba con una de las jóvenes que me decían, they canceled friends now. Cancelan a sus amigos, ya you're canceled, ya estás cancelado. Nuestra época era, ¿se acuerdan de esto, hermanos? Córtala. Eso es lo que decíamos en nuestra época. Pero volviendo a lo que es el día de hoy, ¿sabes que al cristiano se nos cataloga de esa manera? En otras palabras, se nos ha criticado de que somos juiciosos. Aparte de que se nos dice que somos hipócritas, se nos cataloga de intolerantes, de juiciosos. Y la verdad, honestamente, creo que sí hay algunos que se llaman cristianos, que en sus redes sociales, en su vida diaria, ellos expresan su opinión a través de comentarios verbales, palabras que ponen, fotografías, videos, en donde ellos expresan fuertemente su desapruebo hacia la conducta, opinión de alguien más que posiblemente sea no bíblica, no de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que están haciendo, diciendo esas personas con quienes están en desacuerdo. Pero llegan a hablar tan fuertemente hasta el punto en donde llegan a condenar a esas personas. Se sienten esas personas como que ellos que son cristianos me están condenando, me están juzgando. Hace algunos años vi a una persona tener una camiseta que decía, God is the only one who can judge me. Only God can judge me. Alguien en esa camiseta decía, solo Dios me puede juzgar. Haciendo referencia a que tú no me puedes juzgar, nadie me puede juzgar, solamente Dios. Y me puse a pensar, ¿realmente estás listo para que Dios te juzgue? Independientemente, hermanos, creo que hablando de los cristianos en general, yo sé que no todos, pero en general, porque es así como nos catalogan todos los cristianos, la actitud condenadora de algunos cristianos
hacia personas que realizan, se comportan de cierta manera, expresan ciertas opiniones contrarias a lo que dice su pastor, su iglesia o la Biblia, hace que una persona se ponga a la defensiva. De que en lugar de que te escuche o te quiera escuchar, se cierra y solamente te pone una camiseta que te dice: tú no me puedes juzgar. Tal vez no es la camiseta, pero te lo han dicho. ¿Alguien les ha dicho? ¿A alguien? Tú no me puedes juzgar. ¿Tú quién eres para juzgarme? La pregunta para la iglesia en esta hora es: ¿qué nos mandó a hacer el Maestro Jesús como discípulos? ¿Qué es lo que nos manda a hacer nuestro Maestro en esta situación? En la Biblia hemos estado viendo el pasaje de Mateo capítulo 28, versículos 18 en adelante, pero voy a leer solamente el 19 y 20, en donde dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es lo que dijo Jesús. Dijo: vayan. Ya en eso ya me estoy poniendo a pensar, ¿cuántos de nosotros hemos ido a ser discípulos? ¿Y cuántos de nosotros no hemos ido porque nos han cerrado la puerta por la propia culpa de nuestras palabras, de nuestras opiniones prejuiciosas, juiciosas, críticas? Sabes que esta enseñanza, este pasaje que hemos leído, debe de ser nuestra prioridad, de ir y hacer discípulos, de ir y predicar el Evangelio. Y de ahí es de que nace el pasaje, el tema del mensaje de esta tarde, es cómo tratar a los demás. Cómo Dios quiere que tú, si eres seguidor de Dios, trates a los demás. Cómo debemos tratar a los demás. El mandamiento que vamos a aprender hoy, escríbelo si tú gustas: muestra misericordia. Muestra misericordia. Mira lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2. Dice: no juzguen a los demás. Y es importante entender este pasaje porque algunas personas de ahí se agarran. Dice la Biblia que no juzgues. Así es de que piensan que no les puedes decir si están bien o están mal. No juzgues a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen, nota, el criterio que usan para juzgar, el criterio que usan para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y cuál es el criterio que tú tomas para cuando juzgas o condenas a alguien? Si la debes, ¿cuál es la siguiente frase? La pagas. ¿Me haces algo? Te aguantas. Entonces es el criterio. Si alguien falla, denle duro con la ley. Pero recuerda que el criterio que uses con otros, Dios dice, se te va a aplicar a ti también. Entonces, debemos de entender qué es lo que Dios, Jesucristo, nos está enseñando cuando nos dice que no juzguemos a los demás. ¿Ok? Aunque la palabra misericordia no la lees en esos pasajes que hemos estado leyendo, la palabra misericordia no existe en esa enseñanza, pero la enseñanza se centra alrededor de la palabra misericordia. Ahorita vamos a ver por qué. La palabra juzgar, que si la lees, la puedes ver en este pasaje. La palabra juzgar viene de la palabra griega krino, que significa escoger, decidir, determinar si alguien es culpable o inocente, o si algo es bueno o es malo. Eso es juzgar.
¿Ok? Grábate eso, toma nota por favor, es importante, porque algunos piensan que juzgar es una cosa incompleta o incorrecta de lo que dice la Biblia. Es importante que sepas entonces las posibilidades de lo que esta palabra puede significar: escoger, decidir, determinar si alguien es culpable o inocente, o si algo es bueno o es incorrecto o correcto, perdón. ¿Sabes tú que todos los días tú juzgas? Todos los días juzgas. Si tú no dices, ay, nadie me puede juzgar, tú juzgas. De acuerdo a esa definición, tú juzgas. Por ejemplo, hoy ustedes se levantaron y juzgaron: ¿vestido rojo o vestido negro? ¿Café o agua? Estás juzgando, estás determinando esto o esto. Cuando tú vas de compras, hermana, sobre todo la fruta, ¿cuántos de ustedes agarran la fruta y la ves la tocas y dices, esta no? Y luego agarras, esta sí. Estás juzgando. Estás determinando si algo es bueno, algo no es bueno para ti. De acuerdo a esa palabra, es lo que estamos haciendo. Entonces, sin embargo, la palabra juzgar, de acuerdo al contexto que Jesús lo está manejando, cuando Él dijo no juzgues, está refiriéndose a no condenes a otros. ¿Sí? Porque podemos nosotros determinar cuando algo es bueno y cuando es malo, cuando alguien hace lo correcto y cuando hace lo incorrecto. El peligro de no entender o de seguir nuestra carne es, ok, esto es malo, a la basura, básicamente. En el caso espiritual, estás bien delante de Dios, no estás bien delante de Dios, te vas a ir al infierno. Personas que llegan a tomar esa posición. Entonces tengamos cuidado, porque el Señor Jesús nos está enseñando a no llegues a condenar a personas. Esa función solamente le corresponde a Dios. ¿Cómo lo sé? Ve conmigo a la Biblia en el libro de Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Santiago 4, 11 dice así: amados hermanos, escucha, no hablen mal los unos de los otros. ¿Sí? No hables, si no es algo bueno, si no edifica, hermano, no lo digas. Dice, si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de quién, hermanos. Es la ley de Dios, no es tu ley. Si tú pones la ley en contra de alguien, aguas. Porque la misma ley entonces se va a aplicar ¿a quién? A quien la está aplicando. Si tú dices, la ley dice que ¿te acuerdas la historia donde le trajeron a una mujer que fue encontrada en adulterio? ¿Qué dice la ley? Le provocaban al Señor Jesús. Y Jesús le responde sabiamente, en lugar de condenar, porque Él no vino a condenar al mundo. Él vino a salvar a los pecadores. Dice, el que esté libre de pecado, ándale, avienta la primera piedra. ¿Por qué crees que nadie aventó la piedra? No solamente porque ellos tenían pecado, pero porque ellos sabían que ese pecado merecía también una sentencia. Entonces la Biblia nos dice, si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, escucha, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Hermano, nadie te llamó, no hay un ministerio de jueces, hermano. Hay ministerio de oración, ministerio de alabanza, pero no hay un ministerio de jueces. Así es de que si Dios no te llamó a hacer eso, salte de ese ministerio. Es más, no lo inventes porque no existe. Versículo 12, solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Dios. Ahora de ahí se agarra la persona que tiene esa camiseta y dice, solo Dios me puede juzgar. Es cierto. Solamente Dios puede condenar, juzgar y condenar. Nosotros podemos juzgar lo bueno de lo malo, pero no condenar. Sigue diciendo, solamente Él tiene el poder para salvar y destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? ¿Qué derecho tienes? ¿Eres tú el dador de la ley?
¿Estás libre de pecado? Entonces, no puedes condenar a una persona. Ahora, ¿qué relación hay entre juzgar, misericordia? La misericordia es el amor paciente de Dios que no nos da lo que merecemos. Grábalo, por favor, escríbelo. La misericordia es el amor paciente de Dios que no nos da lo que merecemos. ¿Y qué merecemos? Mira lo que dice Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Dios, por el amor paciente de Dios, no hemos sido consumidos. Es el amor paciente. Y en otro pasaje en 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no se tarda para cumplir su promesa como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él, se arrepientan. Esa es la misericordia de Dios, que no te da lo que mereces. ¿Por qué? Porque quiere que te arrepientas al Señor. Y lo que a veces nosotros hacemos o hemos hecho, o tal vez hiciste, es, ves a una persona y le quieres dar su merecido, mandándolo cuán lejos pueda ser posible. Algunos al infierno, dicen. Y eso no nos corresponde a nosotros. Eso le corresponde a Dios. Algo importante que debemos de notar es de que la Biblia dice en Romanos 3 que todos hemos pecado, todos hemos fallado. En otras palabras, de acuerdo a ese pasaje que Jesús leyó, todos tenemos una astilla o un barrote ahí en el ojo. Imagínate, hermano, se parece chistoso, pero imagínate que yo le diga a Víctor, le diga: Víctor, tienes una astilla en tu ojo y yo aquí con mi ojo aquí. Es lo que dice Jesús. Tú le quieres quitar una astilla al ojo de tu vecino, pero tú tienes un barrote, un palo ahí en tu ojo metido. Ahora, tú necesitas la misericordia de Dios para poder quitar esa astilla o ese palo, como dice Jesús, ese barrote en tu ojo. No lo puedes quitar por ti mismo, es solamente por la misericordia de Dios. Que Dios no te quita la vida y te permite reconocer que lo que tienes ahí es pecado. No está de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, hermano, lo primero que debemos hacer, escríbelo ahí por favor, es: debo limpiar mis ojos primero. Debo limpiar mis ojos primero. Limpia tus ojos primero. Dios no te dice, no puedes decirle a una persona que está mal. Lo que te está diciendo es: primeramente asegúrate que tus ojos están limpios, porque entonces le podrás decir. Mira lo que dice el versículo 3 al 5 de Mateo 7. ¿Por qué te preocupas por la astilla del ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Jesús era chistoso. Digo, ¿te imaginas? Tú tienes un tronco y te preocupas por una astilla, dijo Jesús. Versículo 4. ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo: déjame ayudarte a sacar la astilla que tienes en tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, dice Jesús, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien. ¿Para qué? ¿Para condenar a una persona? No, dice, para ocuparte de la astilla del ojo de tu amigo. La meta no es condenarlo, la meta es ayudarlo a ver. Entonces, Dios nos dice: primero limpia tus ojos. El Señor no nos está diciendo, entonces, no nos dice el Señor: sabes que no puedes decirle a una persona que está mal. Eso no es lo que nos está diciendo. Dice: primero limpia tus ojos para que puedas ayudar a los demás después. La manera que nosotros podemos ayudar a otros es por la misericordia de Dios. Piensa en eso, hermano, porque ¿dónde estaría tu vida si no fuese por la misericordia de Dios? ¿Dónde? Antes de juzgar o condenar a alguien por su pecado, recuerda cuánta misericordia Dios ha tenido de ti. Antes de hacerlo, piensa cuánta misericordia Dios ha tenido de ti. ¿Y cómo mostramos la misericordia a los demás? Especialmente si han pecado o si han pecado contra ti. Escríbelo ahí por favor. Amando al que está lejos de Dios. Amándole. Mira lo que dice Judas, capítulo 1, versículos 22 y 23. Ayuden
con amor. ¿Sabes que puedes tú ayudar a una persona sin amar? Pero no puedes amar sin ayudar. Muy diferente. Puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. Dios nos dice, ayuden con amor. ¿Por qué? Porque hay personas que ayudan, pero no aman. ¿Cómo puedes tú, cómo ama a alguien que no, cómo ayuda a alguien que no ama? Doy lo que sea. Doy el tiempo que puedo. Sí me dan ganas. Pero Dios dice, cuando ayudes, ayuda con amor. Y cuando tú ayudas con amor, buscas que todo lo que se necesita es suplido de alguna manera. En este caso, estamos hablando de alguien que está viviendo en pecado, que está lejos de Dios. Dice, ayuden con amor a los que no están del todo seguros de su salvación. Rescaten a los que necesitan salvarse del infierno. Nota eso, hermano. La paga del pecado es muerte. Yo no sé si entiendes el que alguien que no conoce a Dios está condenado a vivir lejos de Él en el infierno, hermanos. ¿Te interesa eso? ¿Te preocupa eso? ¿Te importa eso? A Dios sí. Van camino, esa es la condenación. ¿Yo lo estoy condenando? No, Dios ya lo estableció. Va a haber un juicio. Cuando todo eso sea destruido, va a haber un juicio. Y todos los que creyeron en Jesucristo, fueron fieles a Él, Jesús les va a decir, entra en el gozo de tu Señor. Pero a los que no, Dios les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Eso es lo que le espera a una persona que no quiere nada con Dios. ¿Te interesa eso, hermano? A Dios sí. Porque Dios dice, rescaten. Tú no rescatas a alguien que se puede valer por sí mismo. No rescatas a alguien que lo sabe hacer, que sabe el camino. Rescatas a alguien que necesita el rescate. Y Dios dice, rescaten por amor. Rescata a los que necesitan salvarse del infierno. Y tengan misericordia, compasión de los que necesitan ser compadecidos. Y nos da una advertencia, pero tengan mucho cuidado de no hacer el mismo mal que ellos hacen. Peligro de nosotros ir a donde están las personas que están desobedeciendo a Dios, que bien van camino al infierno, es de que, sobre todo si tú todavía eres débil en la fe, o todavía tienes una debilidad con alguna actividad, adicción posiblemente, que ellos están haciendo, es de que ahí te quedes un rato. Dios dice, ten mucho cuidado, ve, pero para enseñarles el camino de regreso a Jesucristo. ¿Sabes que el amor de Dios nos lleva a quedarnos cuando todos los demás se han ido? A seguir escuchando cuando nadie ha escuchado a esa persona, a aconsejarle, a ayudarle cuando nadie más lo haría. A veces el amor, fíjate, el amor no se malinterpreta el amor en estos días. Personas, ¿te has fijado en las noticias cuando a veces ponen amor, love one another? ¿Qué es lo que dicen? No corrijas, no disciplines, no digas lo que está en contra de estas personas. Love one another, accept one another, acéptense. Acéptame por lo que soy o lo que hago. Hay algunas cosas que no podemos aceptar, hermano. El amor no es nada más decir, oh sí, claro que sí, haz todo lo que tú quieras. ¿O acaso nosotros lo hacemos como padres, los que tenemos hijos? Mom, if you love me, you will let me do what I want. Papá, si me amas, me dejarías hacer lo que yo quiera. Me dejarías llegar a la hora que yo quiera. Los padres como, ¿por qué no? ¿Que no eso es amor? No, hermano. Dios nos dice en el libro de Hebreos, nos habla acerca de la disciplina. El padre a quien ama, disciplina. Amor sí lleva disciplina. Pero la disciplina, escuchen, creo que hemos sido mal enseñados a pensar que la disciplina es dolor. ¿Por qué? Te portas mal y ¿qué viene? Lo que encuentren. ¿No?
La chancla, muy famosa la chancla. Hay personas que no saben hablar inglés, digo español, pero la chancla la saben decir muy bien. El cinturón, a algunos les tocó el cable de la plancha, o yo no sé qué les tocó. Una varita bien peloncita, ¿te acuerdas? Pensamos que disciplina es causar dolor. La verdad, disciplina es traer a una persona al camino que deben de ir. Proverbio nos dice, instruye al niño en su camino. No dice, pégale al niño en su camino hasta que regrese. No, dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amor lleva a disciplina a veces. Algo que aprendí acerca de la disciplina como padre es disciplina sin amor lleva a rebeldía. Disciplina sin amor lleva a rebeldía. Y te comenté hace algunos años atrás que Dios me habló en ese aspecto, porque había disciplinado a uno de mis hijos. Y Dios me puso en mi mente, ya la disciplinaste, ahora ámale. Porque si no acompaña el amor a la disciplina, creas rebeldía. Acompañar a una persona, a amar a una persona que está alejada de Dios, no siempre involucra bonitas palabras. A veces implica el decirle, ¿sabes qué? El camino que llevas te puede llevar a una destrucción. No debes seguir ahí, pero es tu decisión. Entonces, el amor de Dios nos lleva a traer a una persona, no a alejarlo de Dios. Y por último, mostrar misericordia es perdonar a quien me ofende. Eso es muy importante, hermanos, también. El mostrar misericordia es perdonar al que me ofende. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 7. Un versículo que hemos hablado últimamente. Dice, bienaventurados los misericordiosos, los que muestran misericordia. Porque dice, ellos serán tratados ¿cómo? ¿O con qué? Con la misericordia. ¿Recuerdas que el versículo que hablábamos hace unos momentos de Mateo, donde dice, si tú juzgas, vas a ser juzgado? Con el mismo criterio que tú juzgas, vas a ser también juzgado. Si muestras misericordia, ¿qué es lo que Dios va a mostrar? Misericordia. Mateo 7, 1 y 2 dice, no juzguen o no condenen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma manera en que traten a los demás. Ahora, hermanos, cuando alguien nos ofende, vamos a llegar más personal. No pienses en un codazo de alguien más que está a tu lado, piensa en ti mismo. Porque creo que todos hemos en algún momento recibido ofensa de alguien. Así es de que a nadie nos gusta que nos ofendan, y menos a los mexicanos, ¿verdad? Como que se nos sale el águila por ahí, o no sé, el nopal, no sé qué será, pero nos creemos bien picosos. Cuando alguien te ofende, ¿cómo respondes? Cuando Dios te dice, pide perdón, ¿cómo respondes hacia la persona? Dice en un pasaje, dice, si sabes tú que alguien ofendió, tiene algo contra ti, pero no lo dice cuando dice, vas a traer tu ofrenda y ahí te acuerdas que alguien tiene algo contra ti. Ahí el Espíritu Santo te dice, ¿cómo me puedes presentar una ofrenda si en tu corazón está el rencor, el odio, el orgullo? ¿Cómo le puedes presentar a Dios? Oh Señor, tú eres santo, te amo. Cuando en tu corazón está dentro, dices, ahorita que salgo me las va a pagar. Honestamente, hermanos, no podemos. Primera de Juan nos dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no has visto cuando no amas a quien sí has visto? Entonces, Dios nos pide que en lugar de juzgar, muestra misericordia. Y la misericordia es cuando alguien te hace un mal, ¿qué es lo que debes hacer? De acuerdo a lo que Dios nos dice, es perdonar. Perdonar.
En el libro de Mateo, en el capítulo 6, mira lo que dicen los siguientes versículos, algo que muchos de ustedes posiblemente crecieron diciendo, repitiendo y repitiendo y repitiendo, y ni siquiera sabías lo que estabas diciendo, o al menos no te imaginabas lo que eso significaba, porque dice así: bienaventurados perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. ¿Recuerdan esa oración? Padre nuestro que estás en los cielos, y perdónanos nuestras transgresiones, algunos las decían así, así como ¿estabas realmente listo, dispuesto para perdonar a los que estaban pecando, transgrediendo contra ti? Mira lo que dice el versículo 14: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. ¿Notas? Juzgas, serás juzgado. Muestras misericordia, se te mostrará misericordia. Si tú no perdonas, dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, si te niegas a decir te perdono, si tú dices no mereces el perdón, no mereces que yo te perdone, y algunas personas deciden hacerlo como una manera de hacer sufrir a la persona, para que sientas lo que yo sentí. Algunas personas incluso llegan a expresar esas palabras: vete al infierno. ¿Qué es lo que está diciendo esa persona? ¿No está condenando a esa persona? ¿No? Sí. Cuando una persona llega a decir esas palabras, que tú las escuchas muy frecuente en personas, en las películas, cuando una persona está diciendo eso, estás actuando tú como el juez. El juez es el único que puede determinar a dónde va la persona que ha cometido un delito. Solamente el juez. Entonces, nosotros tenemos ahorita la oportunidad de demostrar misericordia cuando alguien nos falla, porque sí, va a haber personas que nos van a hacer un mal, que van a pecar contra nosotros, contra Dios. ¿Y qué es lo que Dios nos pide que hagamos? Que perdonemos, porque con la misma medida que tú mides vas a ser medido. Si perdonas, vas a ser perdonado. Si no perdonas, no vas a ser perdonado. Así de sencillo lo pone el Señor. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué decides hacer? ¿Te estás arriesgando si decides no perdonar a una persona? Porque te dolió mucho. Y es verdad, es válido. Tus emociones son válidas. La deuda es válida. Pero el perdón también. Si tú decides no perdonar, que es una decisión, el perdón no es una emoción. Si tú pensabas que el perdonar es una emoción, entonces estás mal. Eso no es el perdón, es una decisión. Porque hay personas que me dicen: es que yo no siento perdonar. Pues no debes de sentir perdonar, debes de decidir perdonar. Si tú decides perdonar, lo que estás haciendo es sueltas la deuda y no guardarlo más. ¿Sabes? Como iglesia, en el nombre de Jesús te quiero exhortar. Ten mucho cuidado lo que dices. Tengamos mucho cuidado con lo que publicamos. No es nada más en las redes sociales. A veces es en nuestro diario convivir con las personas. Porque la gente la gente ya sabe. De acuerdo a la Biblia, en el libro de Romanos, la gente ya sabe que está haciendo algo malo. La Biblia dice que Dios escribió en nuestro corazón la ley. Ya saben lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, cuando están obrando mal, ellos ya saben que algo no está bien. Lo que no quieren hacer es reconocer que deben de arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Entonces, cuando tú encima de la herida le echas sal,
diciéndole cosas que, la verdad, no les van a traer a Dios, sino los van a alejar de Dios. ¿Por qué? Porque en esta tierra Dios es espíritu y Él está en todo lugar. Pero los que representamos a Dios, a Jesucristo, somos la iglesia. Tú y yo somos el cuerpo de Jesucristo. Entonces, quienes te ven, quienes te escuchan, y sobre todo si tú dices, yo soy cristiano, entonces, ¿a quién relacionan cuando tú dices que eres cristiano? ¿No es a Dios o a Jesucristo? Y cuando tú estás diciendo cosas que Jesucristo jamás diría en ese momento, en esas circunstancias, lo que estás haciendo es empujándolos lejos de Dios. Hay miles de personas que cada año dejan de asistir a la iglesia. ¿Sabes por qué? No es porque Dios no los ama, no es porque Dios es injusto, es porque la iglesia no les ha amado como deben ser amados. La gente está acostumbrada a ser criticada y rechazada. Lo que ellos necesitan no es una crítica más, necesitan misericordia de Dios. La misma misericordia que Dios nos ha demostrado a nosotros es la misericordia que tú y yo tenemos que mostrar a esas personas. ¿Están mal? Posiblemente sí están mal. ¿Es algo que está en contra de la voluntad de Dios? Posiblemente sí. Pero ¿qué haría Jesús si estuviera en tu lugar? ¿Qué les diría? Esos hombres esperaban que Jesús fuera el primero a decirles, ¿sabes qué? Es cierto, agárrenla a pedradas. Esa era la ley. Pero Jesús les demostró que el propósito de la ley es enseñar a la gente que están mal y necesitan a Dios. Ese es el propósito de la ley, de acuerdo a Romanos. Léelo y te das cuenta. La ley no es para enseñar que te has condenado, es para enseñar que están mal. Y alguien que los puede hacer justos es Jesucristo. Termino con la letra de una canción en inglés que me gustó mucho. Dice así: si yo fuese tú, dice el autor, yo ya me hubiera dado por vencido. Ya me hubiese catalogado una causa perdida, porque me siento una causa perdida. Si yo fuese tú, ya me hubiera dado la vuelta y alejado. Ya me hubiese catalogado irreparable, porque me siento irreparable. Pero de alguna manera tú no me ves como yo me veo. De alguna manera aún estás aquí. Tú eres el Dios que se queda. Tú eres el que corre en mi dirección cuando todo el mundo se aleja de mí. Tú eres el Dios que se queda. Cuando salgamos de este lugar, ¿a cuál Dios representas? Al que se queda cuando todos se van, el que ama cuando todos rechazan, el que muestra misericordia cuando otros condenan, o todo lo opuesto. Como seas tratado, como trates, serás tratado. Así es de que tú decides cómo quieres que Dios te trate en el día del juicio. Con amor, con misericordia, con justicia, con verdad. ¿Cómo quieres que Dios te trate? Dios te ama. Dios te ama. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos, por favor. Antes que haga una oración, quiero decirte que si tú eres una persona que has sido rechazado, si has sido condenado y no amado por una persona que se autollamaba cristiano, en el nombre de Jesús te pido perdón. En el nombre de Jesús te pido perdón.
Porque Dios quiere que tengas comunión con Él, no que te alejes de Él. Si estás en casa, perdónanos. Y digo perdona a los cristianos. Y vuelve a casa. Vuelve a Dios. Él te ama. Si hay alguien en este lugar, toma la decisión de decir: Dios, perdóname, quiero volver a ti. O si eres de las personas que fuiste duro contra alguien que ciertamente estaba desviado del camino de Dios, pero realmente publicaste, dijiste, actuaste de una manera que alejaste a alguien de Dios, pídele a Dios perdón. Porque Dios nos dice: ten mucho cuidado con los pequeños. Si eres piedra de tropiezo, mejor, dice la Biblia, le hubiera sido amarrarse una piedra de molino y arrojarse al fondo del mar por haber lastimado a una persona pequeña. Hoy es el tiempo en que Dios te trata con misericordia, porque pudiste estar sin vida hoy, pero Dios te mostró misericordia al permitirte escuchar este mensaje todavía con vida. Dios mostró misericordia a ti. Pídele a Dios perdón, y Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Si tú has vivido lejos de Dios y Dios te dice: regresa, ¿por qué no le tomas la oportunidad en este momento y dile: Señor, yo regreso a ti? Si tú eres esa persona, yo te voy a animar a que ahí en tu lugar solamente levanta tus manos para mostrar que podemos orar con alguien que necesita recibir a Jesucristo como su Salvador, reconciliarse con Él. Si eres tú, levanta tu mano y luego la puedes bajar para, amén, puede bajarla, poder orar contigo. Tal vez alguien está ahí en casa y necesitas reconciliarte contigo o pedirle a Dios perdón. Este es el día en donde Dios puede perdonar todos tus pecados. Yo no, es Dios. Ahí en tu casa puedes hacer de tu asiento ese altar donde tú te postras delante de Dios y le pides perdón. Vamos a orar. Dile: Señor, en esta tarde rindo mi corazón a ti. He pecado contra ti, Señor. He criticado a otros. He condenado a otros. He sido pronto para expresar la condenación de lo que otros hacen que está mal. Y en este día yo reconozco que necesito yo mismo esa misericordia para sacar este tronco de mi ojo, de mi corazón, que me impide ver bien para ayudar a otros. Señor, perdóname, santifícame, toma el reino, el control de mi vida y guíame para que a partir de hoy mis palabras, lo que yo escriba, lo que publique, mis acciones reflejen el amor y el perdón y misericordia de Dios. Ahora, Señor, yo quiero hacer una oración por aquellos que han decidido seguir a Cristo. Mi Dios, te ruego en esta hora a que tú escuches la oración de estas personas. Escucha, Dios no nada más quiere perdonar tus pecados, Él quiere transformar tu vida. Él quiere que no nada más seas una persona que ahora tienes limpios tu corazón, pero ahora decides seguir a Cristo.
Si tú estás listo para hacer eso, dile: Señor Jesús, en este día, domingo 25 de abril del 2021, es el día en que decidí entregar mi corazón a Jesús. Y que a partir de hoy, mis acciones, mi conducta, mis palabras van a ser para reconocerte como mi Señor. Quiero vivir como a ti te agrada. Perdona mis pecados, todos, y entra, sé quien dirige mi vida. Espíritu Santo, te invito a que me llenes y produzcas en mí fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Quiero vivir como a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Señor, bendícenos como iglesia. Limpia tu iglesia, mi Señor. Limpia nuestras redes sociales. Limpia nuestro corazón, Padre. Límpianos, Padre, que veamos lo que estamos publicando, lo que estamos mostrando, Señor. Padre, que lejos de alejar a alguien, le invite a Jesucristo. Que te honremos, Padre, a través de todo lo que publicamos, lo que decimos o cómo nos comportamos. Que al salir de aquí, cuando manejamos, Señor, la manera que manejamos te glorifique. Que nuestros vecinos, nuestros familiares inmediatos ahí en la casa, o los que vivan lejos, también sepan que Jesús vive en mi corazón, que Él es mi Señor. Y determinar, comprometerme a que hoy, a partir de hoy, mostraré la misma misericordia que me has mostrado. Y lo hago en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús poderoso, que me salvó y dio su vida en la cruz, y resucitó al tercer día por mí. Oro estas cosas, Señor. Amén. Amén. Quiero animarte a que si no estás en un grupo de discipulado, acudas al centro de bienvenida. Danos tu teléfono si es que no lo tenemos, para ponerte en contacto con alguien que te puede discipular, que quiere caminar contigo para que crezcas en el conocimiento de Jesucristo y en tu relación, tu amor por Dios. Si no estás siendo discipulado, tu espíritu está enfermo. Una planta que está enferma se está muriendo. Una planta que está saludable crece y produce fruto. Entonces, hermanos, toma acción, sé discipulado, crece. Alguien está dispuesto para caminar contigo en este tiempo de conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque eventualmente tú vas a llegar a discipular a alguien más. Eso es lo que Dios nos mandó a hacer, ir y hacer discípulos. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a hacer una oración para terminar. Recuerden, los varones al final del servicio nos quedamos para platicar un poquito. Las mujeres, mañana es la actividad aquí en la iglesia. Va a haber cuidado de niños para aquellos que lo necesitan. Okay. Así es de que la junta el próximo domingo es muy importante. Por favor, acompáñanos. Creo que es todo, así que vamos a terminar. Padre, salimos de este lugar en el nombre de Jesús. Sabemos que si tú vas con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aun cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Al que le faltan fuerzas, confiamos en que le darás nuevas fuerzas, porque los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Mi Dios, con esa confianza salimos. Lleva a mis hermanos con bien, que tu bendición los acompañe en todo lugar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.